Vale, bueno, buenas tardes. Vamos a presentaros esta comunicación un poco al hilo de algunas cosas que han ido saliendo también. Bueno, el objetivo que teníamos con este trabajo es comentar sobre la problemática de la vivienda, cómo impacta, digamos, sobre la convivencia vecinal en varios barrios, que no vamos a hablar más de ellos para caracterizaros. Tenéis la contextualización, pero sobra decirlo porque ya sabemos de qué estamos hablando y qué características tienen. También la metodología se ha presentado antes, por tanto voy a recortar ya por ahí. También hemos presentado o sea, dices, ¿qué nos van a contar entonces si están repitiendo todo? Bueno, pues sí, vamos a contar cosas, no os preocupéis. Para el tiempo, Para hacer algo un poquito variadito, aquí a la derecha tenéis, es un tema que hemos venido trabajando los tres, pero que no nos hemos presentado, pero somos Carlos, Paloma y Albert, pero están aquí nuestros nombres. A ver, básicamente lo de la derecha sí que a lo mejor ya es un poquito más para explicar. Son los actores que protagonizan un poco lo que vamos a contar en torno a la vivienda. Y a lo mejor echáis a alguien de menos, pero no, pero está. Y vamos a contar quién es. Porque básicamente aquí tenemos a propietarios, fondos, inquilinos como un sector privado que tiene incidencia en la cuestión de vivienda. Tenemos a la administración. Tenemos a lo que llamamos ciudadanía organizada, que sería lo que sería esta mañana se habla de la participación formal, quien protagoniza sobre todo ese tipo de participación con asociaciones, entidades, y lo que hemos llamado ciudadanía no organizada, que son personas que no participan de este tipo de entidades, pero que participan de esa otra forma de participación específicamente informal sin más, ¿no? ¿Y quién es que no está ahí? Pues pensáis nosotras y nosotros no estamos ahí. ¿Cómo es que no están? ¿Se han olvidado de ellos? No nos hemos olvidado de ellos, ¿eh? No nos hemos olvidado de nosotros mismos, de nosotras mismas. ¿Dónde estamos? Estamos en dos sitios. Nosotros consideramos que nuestro papel viene vinculado bien a veces a la administración, bien a veces a la ciudadanía organizada, raramente a la no organizada. Esto lo podemos discutir, ¿eh? Y nos gustaría que lo hiciéramos. Estaría muy bien, ¿no? Y no lo hemos puesto adrede porque pensamos que nuestro papel de por sí tiene sentido en relación con estos actores, en el contexto, en los contextos en los que estamos hablando. No es un actor, no somos un actor más, aunque si lo pusiéramos, que podríamos haber hecho, lo parecería. Y seríamos un actor más con otras dinámicas que son académicas, de publicar artículos, de hacer una serie de cosas que, bueno, no es nuestra particularidad como gente que hace investigación. Pero nosotros apostamos por vincularlo con ciudadanía y con administración pública en más o menos medida, ¿no? El marco teórico que vamos a manejar son cuatro, es en torno a la cuestión de vivienda y apostamos por cuatro aspectos. Primero, dimensiones de la problemática que tienen que ver, aquí citamos a Merkel, con las características que tienen, si se puede disponer de ellas, cómo se pueden disfrutar las formas de tenencia, el mercado, el perfil vecinal, la accesibilidad, los espacios de los servicios e infraestructuras variables compartidos, aquello que Merkel le llama pues, lo que le da sentido al nido porque está el árbol, hay un texto muy bonito que lo cuenta de ese modo, ¿no? La vivienda no es solo la vivienda, sino que se sostiene sobre algo más, ¿no? Después está el concepto de habitar de Angela Giglia, que en algún momento discutimos si juntarlo con el otro, también podemos discutir sobre eso si queréis, que es el de convivencia. Hay una sensible diferencia. Consideramos con esta autora que habitar se refiere a la relación de cada sujeto individual, como pone ahí, con un lugar y con los semejantes. Y por otro lado está la vivienda en los espacios públicos. ¿Por qué lo diferenciarlo de convivencia? Porque convivencia tiene un marco, digamos, orientativo respecto del carácter positivo, negativo, tiene una cierta dimensión, incluso a veces normativa, que no tiene específicamente el concepto de habitar, ¿no? Entonces, por eso hemos apostado por separarlo, ¿no? Y se refiere a qué? Pues a los lazos fuertes, también han salido esta mañana, lazos débiles, a la gestión de conflictos que se producen. Y por último está el concepto que hemos manejado aquí con Rocío, que está en la mesa también, en un artículo del monográfico que publicamos recientemente, esta cuestión de las dinámicas de reconocimiento vecinal y la vivienda. Ahí apostábamos citábamos a Jonet y hablábamos un poco del reconocimiento legal de los ciudadanos, del reconocimiento también personal de las personas en la interacción cotidiana, ese reconocimiento vecinal que también salía esta mañana, o también un reconocimiento de carácter social que tiene que ver con el estatus de los sujetos, ¿no? Y ese es un aspecto que también tiene que ver con la vivienda. gracias.
Vamos a hablar los tres, perdonad. Bueno, en principio, nosotros lo que no queríamos era presentar quizás un planteamiento dicotómico entre barrios gentrificados, ¿no? Como por ejemplo Cabañal, Rusafa o Lavapiés, frente a algo totalmente diferente que puedan ser lo que ahora hemos denominado antiguas periferias urbanas, en el sentido de que también los barrios como Caño Roto o como Usera y otros que hemos investigado, también eran antiguas periferias o semiperiferias de la ciudad que están empezando a tener en sus fronteras ciertos procesos de gentrificación y que está llegando a ellos ese tipo de dinámicas, ¿no? Y entonces tampoco ya digo, queríamos presentar una cuestión dicotómica, como si fuesen dos espacios tan diferenciados, sino una serie de experiencias de malestar. En otro trabajo hablamos del bienestar, pero que tiene que ver también esas experiencias de malestar con fenómenos que se viven en todos los territorios, pero que de algún modo toman forma distinta en cada uno de ellos. Pero que de algún modo también indican, por ejemplo, que no existe una subordinación de unos a otros, ¿no? Como en los barrios periféricos aumenta el precio porque desde el centro va la gente, ¿no? Ese tipo de discurso, en cierto sentido, también queríamos evitarlo. Entonces, algunas experiencias, ¿qué cosas vemos básicas que pueden provocar, ¿no? Estas experiencias de malestar y en relación con los actores comentados? Por un lado, las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda, que ahora mismo posiblemente es una de las cosas más importantes en los barrios españoles. El trabajo etnográfico nos ha llevado a que prácticamente casi todos los equipos hemos acabado hablando de vivienda sin habernos puesto de acuerdo, ni siquiera era nuestra intencionalidad, porque ahora mismo por el precio, el acceso, fenómenos como la ocupación que han venido derivado de la crisis de la gran recesión del 2008-2010 son bastante comunes. ¿Qué ocurre? En los barrios de las antiguas periferias de trabajadores y trabajadoras, posiblemente es mucho más importante cuestiones como el hacinamiento y la sobreocupación. Hacinamiento en un sentido estricto, más de 3 personas por habitación o menos de 10 metros cuadrados por persona, es decir, eso sería hacinamiento. Sobreocupación es más gente de la que viviría normalmente, pero no llega a ese extremo. Pero entonces, en los barrios periféricos y también en los barrios gentrificados existen fenómenos de hacinamiento, aunque mucho más importante posiblemente en los periféricos, ¿no? Hay fenómeno de impago, que es bastante común, pero mucho más en barrios de trabajadores, evidentemente. Fenómenos de segregación urbana. No hay tanto una segregación de barrios enteros, que eso ya está bastante estudiado, sino segregaciones a escala micro, en edificios, en zonas, etcétera, pero que ahí se torna muy importante en algunas de estas zonas, pero también en barrios gentrificados, que ese proceso de gentrificación aún conserva poblaciones como bangladesíes, por ejemplo, en Lavapiés, ¿no? A la vez también en ambos lugares se producen fenómenos de sustitución y expulsión de población. Es decir, las dinámicas, por ejemplo, de propietarios, fondos, cuando alquilan, las estrategias de alquilar por habitaciones que se producen en ambos barrios, también está motivando que haya una cierta expulsión de población que ante el precio de la vivienda, del alquiler, no pueden tampoco alquilar los pisos. Por ejemplo, del sur de Madrid se van a los pueblos fronterizos con Toledo, ¿no? Es decir, pero no existe una sustitución en los barrios gentrificados que no exista hay mucha rotación en ambos lugares, ¿no? El coliving forzado, por ejemplo, que en la habitabilidad lo estamos hablando, se produce en ambos barrios. Lo que pasa es que en los barrios periféricos muchas veces son familias completas que alquilan una habitación, mientras que en los barrios gentrificados pues son profesionales que pueden pagar algo más, pero no o son esos colectivos que aún quedan de rentas bajas en esos barrios, ¿no? En ese sentido, ya digo, pues toman forma distinta, incluso según la historia de de esos propios barrios. Por poner un ejemplo, las fuentes en Zaragoza, lo que es la propiedad de la vivienda, tiene mucho que ver con las antiguas viviendas sociales franquistas. En Usera, sin embargo, hay otros programas de vivienda social de los años 80 de remodelación de barrios que no hubo realojos y hay vivienda libre y el Sorriols, que es otro tipo de barrio similar, aquí es solo vivienda libre de muchísima altura, ¿no? Entonces, claro, todo eso también condiciona cómo la vivienda se ha vivido históricamente de forma distinta. Así, las asociaciones vecinales que están intentando recuperar la memoria de la lucha por la vivienda en Madrid es muy importante, porque ellos consiguieron la vivienda en esos programas que ganaron, entre otras cosas, un juicio en el Tribunal Supremo a Franco.
que fue en el 73, ¿no? Mientras que en otras zonas, sin embargo, en esos propios barrios de antiguos trabajadores, hay un discurso de que hemos conseguido la vivienda con el esfuerzo, ¿no? Entonces también hay cuestiones transversales y cuestiones muy locales, ¿no? Desde ahí, estos discursos están inscritos en las relaciones con la administración en narrativas de abandono o narrativas de subordinación absoluta, o bien también compartidas con algunas experiencias de negociación e interlocución dependiendo del color político del ayuntamiento o de cada momento histórico. Sin embargo, es bastante común que en los barrios periféricos haya un discurso o se inserte la vivienda en un discurso de abandono, y los barrios gentrificados más bien de sustitución y expulsión de población y de conversión en una especie de marca, ¿no? En una escenificación de una marca. Como veis ahí, solo quizás haber mencionado la seguridad y la limpieza, que son dos cuestiones muy importantes y que la vivienda también participa. Por ejemplo, en algunas zonas de los barrios que hemos estudiado, se achaca mucho incivismo en la convivencia en las viviendas, que también se inscribe en un discurso más amplio de falta de limpieza o de suciedad de los barrios, de falta de mantenimiento de los equipamientos, o se producen conflictos cara a cara en pisos, por ejemplo, con ocupas o con personas de ciertas minorías que se inscriben también en un discurso mucho más amplio de inseguridad del barrio. Entonces, también en ese sentido, sin embargo, en los barrios gentrificados, la seguridad o la limpieza tiene más que ver, por ejemplo, con el efecto del turismo, con los ruidos, con los problemas de convivencia con los turistas, o tiene que ver con la criminalización desplazada, ¿no? Pues porque hay una vigilancia y una securitización que en los barrios gentrificados está provocando un cierto desplazamiento a los lugares en que no hay cámaras, por ejemplo, ¿no? Mientras que en los barrios periféricos está asociado a las formas de vida marginal que se achaca por parte de algunas personas una inseguridad de otro tipo más violenta, ¿no? Bueno, desde ahí las políticas urbanísticas ocurre lo mismo, ¿no? Frente a una remodelación excluyente o para otros, que puede hablarse en los barrios gentrificados de esas políticas urbanas de esa administración, en los barrios periféricos lo que se habla sobre todo es de ese abandono, y se habla muchas veces de ciertas políticas de regeneración, pero que están al servicio de los agentes económicos y no de los intereses del barrio. Por ejemplo, además los procesos de gentrificación que están llegando van por ahí. En ese sentido también provoca un impacto muy fuerte en una sociabilidad negativa o deteriorada, acompañada también de ciertas formas de experiencia de cooperación, de reconocimiento, etcétera. Podría contar mucho más, perdonad que he ido muy rápido y quizás con poco detalle. ¿En qué impacta, entre otras cosas? Posteriormente Paloma hablará de otra parte. En una transformación completa de las identidades barriales en estas zonas tensionadas por unas u otras razones. Posiblemente hay una diferencia en los barrios gentrificados. Hay una cierta identidad escenificada, una marca comercializada por los intereses de las políticas urbanas y del cambio, que se lucha mediante la recuperación o el mantenimiento de cierta memoria colectiva y de promoción del sentido de pertenencia al barrio que se está perdiendo por parte de la población. Estas mismas estrategias son las que se usan en los barrios de las periferias, recuperando la memoria de las luchas, de la dignidad obrera que se ponía en lucha frente a esa imagen del barrio marginal, y que ahora está adoptando a veces esa idea del barrio diverso como un barrio en positivo frente al barrio estercolero, no marginal. Mientras que el barrio diverso toma un color en los barrios gentrificados, más bien toman un color de cosmopolita o de otro tipo, ¿no? De lógica de reconstrucción de esa marca. Pero en cualquier caso, las estrategias son compartidas en ese sentido de la promoción del sentido de pertenencia y el mantenimiento de cierta memoria, ¿no? En cualquier caso, en los barrios gentrificados es la pérdida de la identidad tradicional y el desanclaje de la nueva población, y que además disminuye mucho la población y que se comparte con todo el fenómeno de la turistificación. Las lógicas en los barrios periféricos es el reintento de la organización y la acción social, ¿no? Que en los barrios gentrificados tiene más que ver con la lucha contra la gentrificación, y en los barrios periféricos en la lucha contra la marginalidad y el abandono, ¿no? Y también en la lucha contra la estigmatización no solo del barrio, sino de determinados grupos sociales que se produce en esos barrios.
En cualquier caso, uno de los efectos negativos es cierta ruptura del tejido relacional, que aunque se mantienen muchos lazos débiles y fuertes a través precisamente de esas luchas y de esa organización o de las relaciones cara a cara, que son muy importantes, en el resto. ¿Vale? Eso, ya está. Bueno, ¿cómo impacta todo esto en las relaciones vecinales? Bueno, por una parte hay tensiones, ya se ha referido a ello Carlos, por ejemplo, por el tema del acceso a la vivienda. Cuando hay mucha movilidad residencial constante, evidentemente esto debilita las relaciones vecinales y además hace que haya tensiones porque la gente no se conoce. No se conoce y por lo tanto también es una sensación de que la gente no se implica y a lo mejor realmente no se implica porque ¿para qué se va a implicar si se va a marchar? ¿Vale? En poco tiempo. No tenemos que olvidar que el factor de la continuidad es clave, como hemos dicho anteriormente, para la generación de lazos vecinales. Por otra parte, también hay desplazamientos que vienen sobrevenidos después de muchísimo tiempo por el tema de expulsiones, por fines de contrato, por desahucios y evidentemente esto debilita las relaciones vecinales. También las fricciones vienen por las características y el mal estado de la vivienda y de su entorno. A veces hay que hacer reparaciones, labores de mantenimiento y bueno, pues la gente, hay familias que no lo pueden afrontar y eso evidentemente genera tensiones, genera problemas dentro de las comunidades de vecinos. Pero también, y es ahí donde me voy a centrar más, dale por favor. También se generan acciones de resistencias ante todas estas problemáticas por parte del vecindario. Y hay como varios puntos en común en los casos en los que hemos podido hacer un seguimiento de este tipo de movilizaciones. Y uno de esos puntos en común es precisamente el que se generen movilizaciones y una participación activa del vecindario afectado. Inmediatamente se generan, por ejemplo, cuando se han generado problemas por el mantenimiento de viviendas, por ejemplo, en el caso de Caño Roto, o por desahucios que se van a producir en edificios, por ejemplo, en Lavapiés. Lo primero es en generar los grupos de WhatsApp, plataformas, grupos motores centrados específicamente en la vivienda, reuniones informativas y también algo que ya habéis mencionado, que es la recuperación de la memoria reivindicativa. Por ejemplo, en el caso de Caño Roto, el deterioro de las viviendas que fueron de protección oficial en la década de los 90 generó un movimiento muy fuerte y ahora también se vuelve a generar. Por otra parte, otro punto en común es la necesidad de difundir y de visibilizar estas movilizaciones, de estas reivindicaciones. Y esto es interesante por algo que diré después, porque un poco la necesidad de llegar a los medios de comunicación a través de eventos y movilizaciones, es decir, que se sepa lo que está pasando como una manera de presionar tanto a los agentes que provocan los problemas como a aquellos que que tendrían que ser quienes dieran respuestas. Y otro punto en común es el recurso al apoyo y asesoramiento, en primer lugar a las asociaciones vecinales, suele ser el primer punto. Y esto es interesante desde el punto de vista precisamente de ese fortalecimiento de relaciones vecinales, pero también otro tipo de organizaciones como pueda ser el Sindicato de Onquilinas y otras especializadas en la problemática de la vivienda, que parten a lo mejor de un anclaje barrial, pero tienen una extensión que va mucho más allá. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, vuelvo sobre algo que ya vimos en la otra ponencia, es esa articulación entre participación y relaciones vecinales, además en contextos poblacionales heterogéneos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en estos dos casos que hemos hecho el seguimiento, en Cañorroto y Lavapiés, hay una diversidad de perfiles poblacionales en ambos. Y lo que es interesante es cómo se produce una retroalimentación entre esas relaciones vecinales y esa participación en el sentido de generar alianzas entre estos distintos perfiles de población. ¿Vale? Por ejemplo, podemos ver cómo se moviliza, se crea, esta movilización crea o refuerza esos lazos vecinales. Hay gente que de repente se encuentra porque tiene problemas comunes y ve la posibilidad de afrontarlos, pero también cómo se echa mano de estas redes de relación social, que ya digo, responden a perfiles poblacionales diferentes a la hora de acceder a recursos a movilización. Por ejemplo, una cuestión interesante es cómo
perfiles que podríamos ubicar dentro de la categorización de pioneros de la gentrificación aportan muchas veces profesionales socioculturales vinculados a los medios de comunicación. Son los que llegan a los medios de comunicación o, por ejemplo, movilizan artistas que participan en esos eventos, o bien es gente que conoce bien los entresijos de la administración y sabe cómo moverse. Pero al mismo tiempo están también los vecinos de toda la vida que no responden a ese perfil, pero que tienen toda esa memoria reivindicativa previa y lo que conocen muy bien es el entramado vecinal y por lo tanto se pueden producir y de hecho se producen estas alianzas. Y por otra parte, también es interesante cómo esta movilización se refuerza de alguna manera, se refuerza con las actividades de estas asociaciones vecinales. Es decir, la gente que participa en estas movilizaciones luego va a participar también en otras actividades que generan las asociaciones. Bueno, esto digamos que es la parte, digamos, positiva. Pero por otra parte también se generan tensiones, precisamente porque estamos hablando de perfiles poblacionales distintos, con distintas circunstancias de vida. Implica que muchas veces las problemáticas o no son exactamente las mismas con respecto a la vivienda. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que se te esté cayendo una fachada en un edificio en altura del IBIMA, ¿vale?, en Caño Roto, que quieras poner unas placas solares en tu vivienda unifamiliar que está en el mismo barrio, pero no lo puedes hacer porque hay una protección. Vemos que la problemática no es la misma, los intereses no son los mismos, los objetivos no son los mismos y esto suele provocar que en un momento dado la movilización se bifurca, ¿vale? También hay disensiones en cuanto a las acciones a realizar y también muchas veces con respecto al liderazgo, porque también estos distintos perfiles poblacionales implican que hay distintos líderes que quieren un poquito pues monopolizar por dónde llevarlo y a veces eso lo que hace es provocar algún tipo de enfrentamiento y normalmente esto lo que acaba es en que movilización sigue, pero sigue por separado. No siempre es así, pero sí que lo hemos visto. Rápidamente, para concluir en un minuto, pues la vivienda es algo central, de forma localizada según los barrios, pero con algunas cuestiones transversales que hemos presentado. Muy importante la dimensión simbólica del malestar. También el desarrollo de estrategias individuales y colectivas con reivindicación y organización vecinal, en el caso de las segundas, en disputa por el espacio, los recursos y las legitimidades del ser vecino no ser reconocido como tal. Experiencias de malestar en torno a la vivienda catalizan nuevas formas de movilización vecinal y acción colectiva, que a veces algunas, como comentaba ahora Paloma, produce disensiones o tensiones dentro del propio movimiento vecinal, que no es un todo conjunto y homogéneo. El conflicto por la vivienda reconfigura identidades barriales. Es fundamental aprender las tensiones para comprender las dinámicas de convivencia, conflicto y organización. Y básicamente vemos que los actores institucionales y privados tienen un papel ambivalente que hace como de bisagra en algunas de las dinámicas que al final pivotan sobre ellos, sobre estos actores, muchas de las cosas que ocurren en relación con la vivienda. Muchas gracias.